a, a dos excelentes damas, mujeres que recién acabo de conocer en un encuentro internacional, así se llamó, ¿verdad? Encuentro Internacional de Valores. Y asistí a la plática que dieron ellas porque hubo un tema que me llamó la atención: salud mental. Dije, ah, caray, yo siempre había pensado que la salud era del cuerpo y de la cabeza y del estómago, y ahora descubrí que también hay necesidad de salud mental. Pero fíjense bien, mi querida audiencia, esto está relacionado con un tema que a todos de alguna forma nos ha impactado, que es la prevención del suicidio. Le doy la bienvenida a Mónica Costa, que es psicóloga, y a Moni Zambrano, que es dentro de sus múltiples actividades, una de las que más resalta es la fundación Humane, que tiene su sede en Monterrey, pero que a final de cuentas puede dar servicio en cualquier parte de la República. Así que les doy la bienvenida a Mónica Costa y a Moni Zambrano. Bienvenidas. La verdad, Gracias. gracias por la invitación, y a todos los que nos escuchan por estar aquí también presentes. Muy bien. Pues vamos a empezar con lo elemental, porque tenemos escasamente 35, 36 minutos y tenemos que focalizarnos exactamente en el tema. Moni, ¿por qué decidiste empezar con esta fundación de Human Mind? Mi esposo y yo perdimos a nuestro hijo mayor por suicidio hace 4 años y fue una sorpresa muy grande. La verdad es que no sabíamos que Fer se sentía tan mal. Fernando tenía ansiedad, era por lo cual estaba siendo tratado, pero nunca jamás nos comunicó que estaba sufriendo tanto como para ya no querer vivir. Y lo que ocasionó en nuestra familia su muerte, tenemos otros 4 hijos, fue una bomba, explotó una bomba en nosotros. Hay depresión, hay ansiedad, hay estrés postraumático, hay una culpabilidad tremenda, hay mucho enojo. Es uno de los duelos más complicados porque no es una muerte natural, pues la persona decidió que ya se quería ir, y es difícil para las personas que nos quedamos aceptarla. Entonces, pues muchos problemas que teníamos nosotros en nuestra familia después de su muerte, lo que estaba sufriendo Fernando, pues nos los transfirió a nosotros después de su muerte. Entonces, buscando ayuda aquí en Monterrey, íbamos con un psiquiatra, nos decía una cosa, buscamos una opinión, nos decía otra, entonces ya no sabíamos si ir con la primera opción, con la segunda o con la tercera, y nosotros tuvimos la gran oportunidad de podernos ir a Estados Unidos a tratarnos, y nos fuimos toda la familia como un mes. Estuvimos en Houston, en la clínica Menninger, y luego en el Johns Hopkins en Baltimore, y recibimos una atención que no habíamos visto nosotros aquí en Monterrey. O sea, todo un equipo que nos estaba tratando a todos en los diferentes ámbitos que necesitábamos cada quien. Y después de ese mes, nosotros ya sintiendo una seguridad de que estábamos siendo muy bien atendidos, regresamos a Monterrey, y ahí es donde surge la idea de qué vamos a hacer. O sea, no puede ser que nosotros no conozcamos algo como lo que vimos allá aquí. Entonces empezamos a hacer mucho investigación, a ver acerca de qué había en universidades y diferentes asociaciones, a ver qué había en salud mental. Pues hay muy poco, y en niños y adolescentes todavía menos. Entonces, así es como surge la idea de fundar Humane, que es una asociación sin fines de lucro que promueve la salud mental y la prevención del suicidio, especialmente en niños y adolescentes. Caray, pues realmente es muy agradable, y uso la palabra agradable a propósito, que ustedes dentro del dolor, dentro del duelo, hayan buscado también un camino para apoyar y ayudar pues a la sociedad en general, ¿verdad? En temas tan delicados como estos. Mónica, con tu experiencia de psicóloga, platícanos, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son las etapas que se van dando en este proceso? Porque Moni ya nos explicó cómo sucedió,
pero estoy seguro que Fernando, su hijo de Moni, pues pasó un proceso de mucha ansiedad, de mucha angustia, de mucha soledad. No sé, estoy inventando, tú sí sabes. Platícanos, comparte por favor esa experiencia. Sí, pues obviamente en todo nuestro trabajo, desde que nace Humine, a causa de la situación de Fernando, lo que pasa con Fernando, obviamente empezamos nosotros a tratar de encontrar respuestas, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Em, ¿qué hace falta? ¿Qué más podemos hacer en la sociedad? Y no solo dentro de la familia nuclear, sino que como una sociedad, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál es nuestra responsabilidad como comunidad? Porque como sabemos o no sabemos, el suicidio es algo multifactorial. O sea, no solo depende de una situación, ¿no? Empezando desde el individuo, qué tanto el individuo se conoce, qué tanto el individuo sabe cuáles son sus procesos y logra identificar cuáles son sus necesidades, hasta obviamente pues el núcleo de familia y los factores protectores que tiene dentro de la familia. Pero sí hemos identificado un factor muy determinante en esta sociedad, en la sociedad tal cual, ¿no? El estigma tan grande que hay para hablar de estos temas. En toda mi experiencia, trabajando 18 años en colegios, en escuelas secundarias, preparatorias, y en mis interacciones con los adolescentes, sobre todo aquí en Monterrey, es increíble la expectativa que ellos sienten hacia llegar o alcanzar una meta, ¿no? Era increíble cómo era la situación donde ellos llegaban, donde mí y me pedían, por favor no le digas a mis papás, porque no los quiero preocupar. O sea, es como una expectativa donde ellos sienten que son una carga. ¿Y de dónde viene ese pensamiento de que no, tengo que estar bien, no puedo estar mal, no puedo ser una carga, no puedo preocupar? Y se remonta al mensaje o el condicionamiento que traemos desde atrás, ¿no? Desde nosotros cuando estamos chiquitos, que tanto permiso tenemos de la sociedad en nuestras familias de Una sentirnos coraza, tristes. se forma una Sí. coraza. Porque siempre el mensaje es no te enojes, o el mensaje es no llores, o sea, no pasa nada, o sea, levántate, sácalo adelante, cuando el mensaje debería de ser, ¿estás triste? Porque te sientes así, vívelo, fluye en el sentimiento. Entonces, es una situación donde incluso dentro de Humine, en nuestros programas de concientización, estamos trabajando y elaborando programas donde queremos poder empezar a trabajar en conjunto con la comunidad para empezar a crear espacios seguros y perderle el miedo a hablar de estos temas. Todos vivimos procesos emocionales, todos sentimos, y darnos permiso de sentir y entendernos. Entonces, se me figura que empieza desde la comunidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como comunidad? Y pues los síntomas, no te puedo especificar los síntomas tal cual, porque cada persona vive un proceso único. Vive un proceso único. Entonces, ponte a pensar, la situación de Fernando. Fernando es un chico que tiene muchos factores protectores. O sea, tiene una familia maravillosa, tiene una situación increíble, pero en su mismo proceso, él, o sea, obviamente no sabemos qué era lo que estaba pensando, qué era lo que estaba sintiendo, qué tanto él estaba consciente de las opciones que tenía, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, con esta iniciativa Moni y Oscar, o sea, con Humine, quieren, o sea, prevenir que estas situaciones sigan pasando, el poder crear estos espacios seguros, el poder darle permiso a nuestros chicos y a nuestros padres también de poder hablar de estas situaciones, ¿no? Sin miedo, sin estigma, sin miedo a ser juzgados. Es decir, una de los grandes retos que ustedes están poniendo como tal es romper ese paradigma, ese estigma, como tú lo señalas. Y yo recuerdo en la plática, Moni, que se hablaron de algunas estadísticas, me imagino que tú las tienes en mente, y creo que es importante que la compartamos con la audiencia para que conozcamos la gravedad de la situación de los muchachos y en general de la sociedad, como bien dice Mónica. ¿Cuáles son esas estadísticas que tienes?
El año pasado, o sea, en el 2022, HuMind hizo una encuesta en como 80 colegios privados en toda la área metropolitana de Monterrey. Y contestaron alrededor de más de 9,000 estudiantes y como 8,500 padres de familia. Y nosotros queríamos saber cómo estábamos en este tema de salud mental. Entonces les pusimos a estudiantes de secundaria y de prepa varias preguntas y a los padres de familia también. Y lo que vimos es que el 50% de los alumnos, o sea, encuestados, respondieron que tenían algún problema de salud mental. Es altísimo, o sea, de 9,000, pues 4,500, ¿verdad? Y luego de ellos, solo el 50% pidió ayuda. Entonces, de estos 4,500, pues solamente el 50% pidió ayuda. Y luego de esos que pidieron, de los que se sentían mal, un tercio de ellos, dijo tener deseos de ya no querer vivir, que es Un algo, tercio de 4,500. un tercio de 4,500 habían dicho que Estás ya, hablando de más de mil jóvenes. sí, son muchos. Y de ellos, em, nada más el 50% habían pedido ayuda, ¿verdad, Moni? Sí, del tercio que expresó deseos de no querer vivir, un tercio de esos chicos también reportó haber intentado algo o hacerse daño de alguna forma. Y de esos chicos que intentaron hacerse daño de alguna forma, solo 40% de ellos pidieron ayuda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no piden ayuda? ¿Por qué sienten que tienen que llegar a ese punto, ¿no? De sentir que ya no hay ninguna otra salida o solución. Perdón, Mónica, dijiste que de los 1,000 o un tercio Ujú. Que ya habían manifestado inquietud al respecto, la mitad intentó de alguna forma cometer el suicidio. El 33%. O sea, 300. Ujú, 300, de todos modos, un número altísimo, ujú, altísimo. ujú. Ok. Y de esos 300, ¿cuántos ya habían pedido ayuda? El 40%. O sea, 120 Aprox. aprox. Ujú. 120 de 9,000 encuestados, ¿eh? Si lo manejamos en porcentaje, pues ya extrapónenlo ustedes y es un problema gravísimo que estamos viviendo en la sociedad. Y estoy seguro que no solamente es de Monterrey, ¿verdad, Mónica? La encuesta en sí se hizo en Monterrey, pero realmente tú ves estadísticas de otras partes y es muy parecido a lo que está viendo hoy en día. Antes se decía que 1 de cada 4 adolescentes tenía un problema de salud mental y ahorita está reportando ellos que la mitad de ellos, o sea, 2 de 4, ¿verdad? Están teniendo un problema de salud mental. Entonces, hoy en día estamos viviendo una realidad muy diferente a las que nos tocó a nosotros vivir. Las redes sociales no ayudan nada, la verdad, en este tema de salud mental hay muchas comparaciones, hay expectativas muy altas que nunca van a ser cumplidas, hay todo el tema, un bombardeo de información muy, muy dura y muy pesada de procesar como adulto, pues imagínate con un adolescente, pues es muy, muy difícil. El bullying antes era nada más en el colegio, ahora te persigue en tu casa, no tienes un espacio seguro nunca. Pues hay muchas cosas que hay mucho estrés en la vida y que a nosotros antes no nos tocó vivir. Entonces es muy importante a nosotros como adultos entender la realidad que están viviendo estos adolescentes para poder así abrir la comunicación con ellos y poder detectar a tiempo cuando se necesita ayuda. Yo estoy segura que la gran mayoría de los papás de estos niños encuestados no sabían cómo se estaban sintiendo sus hijos. Ya lo creo, ya lo creo. Hubo por ahí otro dato que me llamó la atención, de que hay muy pocos especialistas en esta materia. Sí, es increíble cómo, bueno, en parte de las iniciativas de HuMind también es poder promover que hayan más especialistas de salud mental especializados para niños y adolescentes. Para la población del estado de Nuevo León infantil, la población infantil, se requiere que hayan alrededor de 700 psiquiatras, que son los psiquiatras especializados en niños y adolescentes, registrados para poder atender las necesidades de la población infantil y de adolescentes de
del estado. Actualmente hay registrados alrededor de 34, 35 pedopsiquiatras en todo el estado. Entonces, y eso se debe a muchos factores, ¿no? Tanto de apoyo económico, tanto de tiempo, tanto de plazas disponibles para que puedan seguirse preparando. Entonces, en Humane se ha trabajado mucho con instituciones de gobierno, con universidades, para poder apoyar a los psiquiatras graduados y motivarlos, incentivarlos a que sigan preparándose a especializarse en esta área. Actualmente ya tenemos a 4, ¿no, Moni? 4 psiquiatras ya con incentivo, apoyo económico para seguir, que están inscritos para seguir sus estudios especializándose en niños y adolescentes. Caray. Y me imagino que no hay, me puse negativo porque no encuentro otra palabra. No hay una política pública dedicada a esta área, ¿o la hay? Yo desconozco la. Está la verdad es que es muy poco el presupuesto que manda el gobierno federal a salud, y en ese presupuesto que se manda a salud, pues es muy poco el porcentaje que se va a salud mental. Entonces, hace mucha falta apoyo del gobierno para poder tener más recursos para poder atender este tema que es tan importante, porque la salud mental afecta en muchas cosas, afecta en el desempeño académico, en el desempeño en el trabajo. Si la persona no se está sintiendo bien, no va a poder trabajar de la manera que debería. Muchos de los abusos domésticos, pues viene mucho también por un tema de salud mental, criminalidad también. Entonces, Violencia familiar, me imagino también. alcoholismo, drogadicción, no son muchas cosas que si se atendiera a tiempo y se atiende este tema de salud mental, no llegaría a escalar a problemas que tiene pues el Estado, ¿verdad? En este tema. Es decir, tenemos un problema, mi querida audiencia, no solamente familiar, sino es un problema de la sociedad, como lo decía Mónica hace un momento, Moni, perdón. Entonces, la siguiente pregunta sería esta. ¿Ustedes también están trabajando con el sector público para impulsar políticas que vayan encaminadas a ir resolviendo este problema, o todavía están nada más enfocados a lo que es pues los pacientes que les van llegando y que van teniendo un entorno, una relación con ustedes? Ya este semestre del año tenemos un acuerdo con la Secretaría de Educación de Nuevo León, y ya estamos en proceso de llevar estos programas de concientización al sector público. Entonces, todo el programa de concientización que estamos desarrollando, nuestra misión es poder concientizar a la comunidad y traer estos espacios no solo al sector privado, sino que a la comunidad de Nuevo León. Entonces, estamos trabajando con la Secretaría de Educación, tanto para poder también hacer la encuesta a nivel público, o sea, recopilar datos de qué es lo que dicen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en cuanto a su salud mental, y también empezar a impartir el programa, las pláticas a las escuelas públicas del Estado. Entonces, sí está abierto, o sea, sí estamos trabajando junto con el apoyo de la Secretaría de Educación para llevar estos programas al sector público. Y Humane también participa en varios consejos del Estado, participa en el CIPINA, en Familia, en la Comisión Estatal de Prevención del Suicidio, participa también en mesas de trabajo de Consejo Nuevo León. Entonces, como que estamos ahí también de la mano, pues tratando de poder poner la importancia de la salud mental en todas estas áreas pues, del Estado. Se me ocurre, y es parte de mi ADN, la política, que yo creo que también es muy importante el contacto con los futuros diputados federales, locales y senadores, porque ellos son los que a final de cuentas tienen la responsabilidad de legislar y de mejorar las leyes que actualmente se tienen, ¿verdad? Así es.
O sea, actualmente no tienen ustedes una relación con los diputados, por lo que estoy escuchando. Hemos hablado con uno que otro, pero hace unos 2 años ya no hemos tenido contacto con ellos. Es aislado, ok. Es aislado, sí. Les ofrezco hacerles llegar esto a los amigos diputados federales, no solamente en Nuevo León, se los voy a mandar a todos lados, creo que vale la pena. Muchas gracias. Bueno, es importante también tocar lo que al principio tanto Moni como Mónica estaban señalando, lo que es la prevención. Y efectivamente, creo que la prevención en la salud en general, para mí es una de las mejores herramientas que pueda haber para la calidad de vida de quienes estamos en esta sociedad. Y en el caso de la salud mental no es la excepción. Entonces, ¿cuáles serían, por llamarle de alguna forma, cuáles serían las alertas que ustedes pudieran recomendar a los padres de niños, no sé de qué edad, a qué edad, pero cuando los niños manifiestan algún síntoma, ¿cuáles son esos síntomas que ustedes recomiendan? ¿Y de qué edad a qué edad? Pues estamos conscientes de que la mayoría, o sea, más del 50% de los síntomas de problemas de salud mental comienzan antes de los 14 años. O sea, la verdad es que nuestros chiquitos... O sea, antes de la pubertad. Sí, o sea, empiezan a estar evidentes síntomas o que les cuesta un poquito el manejo o sea, se sienten más ansiosos, son más expresivos, empiezan a batallar con el comportamiento. Y muchas veces cuando están pequeños, o sea, se hacen ciertas intervenciones y logran como sacarlo adelante con más apoyo o supervisión de sus maestras en el salón de clases. Lo que termina pasando es que aunque esos síntomas tal vez no son tan evidentes a esta edad, sí son evidentes, o sea, sí están presentes. Lo que termina pasando es que si no se atienden a temprana edad y se les empieza a trabajar con herramientas, tan sencillo como que el chiquito empiece a entender cuáles son sus procesos, a reconocer las emociones, el entender que está enojado, el entender que está triste, el entender que ponerle nombre a las emociones y entender que su comportamiento es reflejo de ese sentir. Si no se atiende desde temprana edad, ya cuando llegan a la adolescencia, con todo lo que implica ser adolescente, agregado pues a la situación que está viviendo, esos síntomas se intensifican, o sea, se intensifican y hasta cierto punto se persiguen como intolerables para el adolescente, ¿verdad? Entonces, es tan sencillo, si hablamos de prevención, es tan sencillo de ser conscientes de quiénes son nuestros niños, ¿no? Desde casa, ¿no? Que no compararlos, no poner expectativas en base a lo que nosotros necesitamos como padres, sino en base a lo que ellos son y qué necesitan. Estar muy conscientes de cuáles son los comportamientos que se salen de la norma. Si constantemente nuestro chiquito está más emotivo de lo normal y no está siendo funcional por X o Y razón, tratar de identificar esa situación y atenderla en el momento. Y es una de las cosas más importantes que les decimos a nuestros alumnos cuando hacemos las intervenciones con ellos, es de estar conscientes de que todo comportamiento, tanto de niños como adultos, todo comportamiento de nosotros es reflejo de cómo nos sentimos. Claro. O sea, como nosotros actuamos es reflejo de cómo nos sentimos. Si tenemos un chiquito que se está comportando de manera desadaptativa en la escuela, no está poniendo atención, está contestando, no logra entregar tareas, o el chiquito que muerde a sus compañeros, es porque hay un sentimiento que no está siendo atendido. Y a través de los tiempos hemos sido condicionados a atender el comportamiento. O sea, hemos sido condicionados a que el niño se comporta de tal manera, hay una consecuencia por el comportamiento, ¿no? O sea, le gritó a la maestra, pues se va para la dirección o lo mandan, o sea, siempre atendemos el comportamiento, pero es tan sencillo como, sí, tiene que haber una consecuencia, no estoy de acuerdo, pero antes de poner la consecuencia o hacer la reflexión, o sea, tratar de atender el sentimiento. O sea, ¿qué sentimiento? ¿Cuál es la causa? Ajá, ¿qué sentimiento está generando que el chiquito esté actuando como está actuando? Y eso es lo que por muchos tiempos, tanto en casa
con los modelos de disciplina con los que crecimos, tanto en la escuela, es algo que no se da. El niño se porta mal, va a la dirección, o lo mandan a la casa, o llaman a los papás, o le ponen no sé cómo le llaman ahora, los deméritos, o lo que sea que, o sea, le levantan un acta o algo. Un pero, reporte. Un reporte, sí. Pero ¿en qué momento a ver, veo que estás muy molesto. A ver, platícame, ¿cómo te sientes? ¿En qué momento hay esa interacción con el niño donde se atiende el sentimiento o la raíz de lo que causa el comportamiento? Y eso se da en todos los ambientes, o sea, se da en casa tanto como en la escuela, ¿no? Como socialmente, ¿no? Tendemos a juzgar al niñito que contesta, o al niñito que empuja, o al niñito que, o sea, en lugar de pensar qué ha de estar sintiendo este chiquito para estar actuando, sentir que tiene que actuar de la manera como está actuando, ¿verdad? Desde ahí Claro. empieza, o sea, desde ahí empieza. Estar más conscientes de que todo, incluso nosotros como adultos, cuando andamos de mal humor, o sea, obviamente llegamos frustrados o cansados del trabajo, pues obviamente nuestro comportamiento va a ser más, nos vamos a enojar con más facilidad, o no vamos a querer, ajá, sí, obviamente es reflejo de un sentimiento, o sea, es tan sencillo como estar más conscientes de esa situación. Claro. Yo quiero compartir con ustedes y con la audiencia una experiencia personal. Desde chiquillo fui muy inquieto, tremendamente inquieto. Y la secundaria, pues ni se diga, ya se podrán imaginar ustedes, ¿verdad? La hormona volteada por todos lados, por todos lados. Terminé la secundaria a tamborazos y golpes, y cada vez que me portaba mal en aquella época no había este trato. Me portaba mal y eran cintarazos o era castigo, ¿verdad? Era otra cosa. Y yo recuerdo, terminé, repito, la secundaria a panzazos, a panzazo. Pasé por panzazos, la verdad. Y mi mamá tomó la decisión de mandarme al colegio militar para corregirme. Y yo recuerdo que para mí la entrada al colegio militar fue la gloria. Créanme, no sé, me identifiqué, caí en un lugar que me agradó, y fui cambiando de actitud y de proceso. Tan es así que al final de la preparatoria, que en aquel año, en aquel tiempo fue de 3 años, no fue de 2, 3 años en el colegio militar. Les puedo presumir, ¿saben quién fue el orador en representación de los alumnos graduados de esa época? Su servidor. Y a mí lo que me daba risa es cuando a mis hermanas les preguntaban, oye, ¿por qué tu hermano Raúl fue al colegio militar? Sobre todo mi hermana Luisa, que era tremenda. Dice, pues tengo entendido que por sus magníficas calificaciones y buena conducta. ¿Verdad? Bueno, lo comento porque el entorno era radicalmente distinto al que vivimos ahora. Entonces, yo quisiera pedirles que estos pocos minutos que nos quedan, si ustedes son tan amables, tú, Mónica, como licenciada en psicología experta, dale un mensaje a la audiencia que realmente, y textual lo voy a decir, los comprometa a estar pendientes de los factores, de los elementos que entornan la actitud y la actividad de los muchachos. Y ahorita le pido a Mónica que Moni nos dé otro mensaje. Te escucho, Mónica. Sí, pues la verdad es que el mensaje que les doy se empata hacia las expectativas, ¿no? Que tenemos nosotros hacia las demás personas. O sea, desde el momento que también nosotros tenemos que manejar expectativas realistas hacia qué es lo que queremos, o sea, en base a quiénes somos, ¿verdad? Obviamente cuando pensamos en nuestros chicos, nuestros hijos, a los que son padres de familia, no podemos poner expectativas hacia lo que vivimos nosotros o las experiencias que vivimos nosotros. Claro. O sea, siempre es ese, pues a mí, yo sí pude hacer esto, a mí mis papás me decían esto y yo actuaba de esta manera. Y obviamente es una realidad completamente diferente a la que están viviendo nuestros jóvenes. O sea, están expuestos, como decía Moni, ¿verdad? A acceso a información
demasiado rápido información que tal vez ellos no están listos. Entonces, siempre que pensemos en nuestros hijos, pongamos expectativas no en base a lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros necesitamos, pongamos expectativas hacia lo que ellos necesitan y siendo conscientes del mundo que ellos están viviendo. Entonces, es hacer un check-in diario hacia las expectativas que incluso qué tanto yo me estoy proyectando en mi hijo, ¿verdad? Qué tanto yo estoy esperando que mi hijo viva lo que tal vez yo no viví. Es tan sencillo como conectar con nuestros chicos y ser conscientes de la realidad que ellos están viviendo y guiarlos hacia esa situación, ¿verdad? Gracias, Mónica. Moni, te pido lo mismo, un mensaje, pero en este sentido, tú ya viviste un drama, lograste superarlo de alguna forma y has puesto en práctica un ejemplo de solidaridad con la sociedad para no dejar pasar este drama, este duelo. ¿Qué le dirías tú a la sociedad de lo que viviste y de lo que estás viviendo ahora y estás proyectando para aportar y apoyar? La verdad es que nos tocó vivir algo muy, muy duro en la familia. Yo no quisiera que nadie nunca jamás lo tenga que vivir. Yo les quisiera pedir a todos los que nos escuchan que realmente nos eduquemos en cuáles son los focos rojos, en todo este tema de salud mental. Hay muchos, así como las redes sociales pueden ser malas, pueden ser muy buenas, porque ahorita hay muchos podcasts y hay muchos programas y hay documentales y todo donde nos podamos nosotros agarrar mucha información para poder prevenir. Y pues el por qué, por más de que le haya dado 500,000 vueltas, nunca lo voy a saber. Yo no sé por qué nos tocó vivir esto, yo no sé por qué Fernando tomó esa decisión. Muchas veces la depresión te hace pensar que no te van a extrañar o que tal vez eres una carga para los demás cuando realmente no va a ser así y nunca ha sido así. Y yo voy a extrañar a Fer desde el día que murió hasta el día que yo me muera, ¿verdad? Entonces, parte de nuestro proceso, de mi esposo, el mío y de nuestros 4 hijos, ha sido tratar de encontrarle un sentido a esto que nos tocó vivir. Y pues el por qué nunca lo voy a saber, el para qué es lo que estamos haciendo ahorita. Pues bueno, nos tocó esto, vamos a sacarle algo positivo o aunque sea muy duro, pues algo que le dé un poco de sentido a este dolor tan grande que nos tocó. Pues les agradezco mucho a las dos. La verdad que lo que están haciendo es algo importantísimo en nuestra sociedad y tenemos la suerte, porque así lo califico yo, de que Detona no solamente llega a una buena cantidad de personas de Monterrey y de la zona metropolitana, sino también tenemos ya la suerte, gracias al trabajo de cada uno de los que estamos en esta plataforma, llegamos a Estados Unidos, llegamos a toda la República Mexicana, llegamos a Europa inclusive, y les platico nada más, porque es un ejemplo que para mí resultó muy interesante. Hace escasamente 2, 3 semanas entrevisté a un líder que está en Canadá, apoyando a los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos que están sufriendo atropellos, de veras, atropellos. Hagan de cuenta que se convierten en esclavos allá en Canadá. Hicimos una entrevista, salió muy bien, afortunadamente, total, la subimos y empezamos a recibir mensajes también de África y también de Asia. Y dices, ah, caray, bueno, pues ya estamos haciendo algo positivo para toda aquella gente que sufre. Y ahora en el caso de ustedes, también lo estamos haciendo porque ese es nuestro interés, servir a la comunidad y servir a la comunidad en libertad, servir a la comunidad en democracia, servir a la comunidad respetando las leyes, pero también siendo solidarios con los que sufren. Les agradezco mucho, les mando un abrazo, mi afecto, y les tengo una buena y una mala noticia.
La mala noticia es que ya se acabó el programa. La buena noticia es que van a tener que seguir aquí platicando con nosotros en programas próximos para ir atendiendo temas específicos, porque vamos a recibir, les puedo asegurar, una buena cantidad de mensajes de la audiencia y que yo quiero que ustedes contesten. ¿Les parece bien? Muchas Perfecto. gracias. Encantadas de poder venir a platicar de este tema. Y gracias a ti por ponerlo sobre la mesa. Y hay que concientizar, y hay que atender, y hay que pedir ayuda a tiempo. Así es. Fuerte abrazo y Gracias. seguimos en contacto. No es despedida, sino es hasta pronto. Así es, Bye. hasta pronto. Así es. Bye.